Unconvention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA. Unconvention Rehuman, esta apuesta que estamos haciendo desde Uniminuto y Berta la Educa, como esa posibilidad para repensarnos la educación, el proceso de aprendizaje y sobre todo empezar a entender los desafíos que nos propone la inteligencia artificial, las tecnologías y de cierta forma, Jorge Mario, pues si no lo asumimos, no lo contemplamos, nos quedamos ahí. Sí, estoy de acuerdo con eso y mire que todos los personajes que han pasado por estas cámaras y micrófonos en la mañana de hoy nos han dejado más inquietos, pero también, debo decirlo, como tranquilos. O sea, no hay que acudir al pánico, ¿sí? No es catastrofista esa Sí. expresión que hemos Que también pasó por escuchado aquí. en la mañana. Sí, hay que... La fortuna es que ya nos dimos cuenta que esto está pasando y que estamos actuando, ¿sí? Justamente este foro o esta conversación que estamos sosteniendo por esos 2 días habla de ello, de que hay un grupo de personas en diferentes sectores que no se quedaron en el diagnóstico, sino que ya, listo, pasemos a la acción porque el fenómeno ya se dio, ya está sobrediagnosticado y necesitamos actuar. Pues vamos a hablar con uno de los actores de este conversatorio de 2 días que tenemos aquí en nuestra universidad. Se trata del padre Harold Castilla de Vos, rector general de la universidad, Néstor. Padre, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Siempre los micrófonos de Uniminuto Radio están abiertos. Jorge Mario, muchas gracias a ti, Néstor, y por supuesto a todo el equipo de Uniminuto Radio, ¿Qué opina de esta nueva cabina, que padre? me parece también disruptiva a propósito de lo que estamos conversando en estos 2 días. Y nos regocijamos en el arte del Museo de Arte Contemporáneo de Y Bogotá. una ambientación espectacular, porque estar aquí en el Museo de Arte Contemporáneo en medio de seguramente una muestra especial de este museo en estos días, me parece que hace eco a lo que estamos conversando, cómo nos reimaginamos, cómo nos reinventamos. Y Jorge Mario, tú decías algo que quiero hacer eco iniciando esta conversación y, como lo dije, agradeciendo a todo el equipo la invitación y por supuesto a todos los que nos están en este momento seguramente escuchando y que a través de las tecnologías lo harán más tarde. Yo creo que esa palabra de no visión catastrófica de lo que estamos viviendo en el hoy de la historia de esta humanidad y ante todo con la convicción de habernos dado cuenta. Yo lo decía hace un momento en el último panel de la mañana, tiene que ver con esa mentalidad consciente, de que estamos en este cambio de época y que este cambio de época ha traído todas estas características de este mundo digital y que nos invita a la actuación, a la acción, para poder realmente hacerle frente a todos los retos que este cambio de época nos ha traído. Entonces, y me siento muy satisfecho personalmente y quiero expresarlo de una manera transparente y pública por nuestra institución, por Uniminuto. Personalmente siento que con una gran responsabilidad, con una gran pasión, con un gran entusiasmo, hemos podido atender estos desafíos y estos retos de este cambio de época y estamos realmente concretando cosas, concretando realidades que responden a esos desafíos en el marco, digamos, de nuestra apuesta educativa, de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestra comunidad académica en general. Iniciativas que no se han quedado en un sueño, en una idea, sino que han pasado, digamos, en el ejercicio metodológico de llevar estas iniciativas a una concreción real de un proyecto educativo que hoy está sumergido absolutamente, puedo decirlo, en esta dimensión de este cambio de época o en este enfoque, y me siento satisfecho por todos los que han liderado esta realidad para Uniminuto y especialmente como una invitación a los que todavía tengan esa prevención en ese mindset, que por favor hay que dar el paso, hay que darlo y hay que meterse
en este nuevo concepto de institución de educación superior, en esta nueva Uniminuto, en esta nueva manera de comprender y de entender este proyecto educativo de Uniminuto a la luz, digamos, de todas sus realizaciones y de todo su desarrollo. Usted comparte su pensamiento cada semana en una columna semanal en el diario La República. Y ese pensamiento, casualmente, la semana pasada le comentaba una de sus publicaciones y usted decía, bueno, acompañar es más que asistir. Y yo le decía, le escribía al padre, acompañar e inspirar, como usted nos lo propone. Y de cierta forma, Uniminuto, el Minuto de Dios, siempre ha hecho como ese proceso y ese trasegar a partir de esa mirada que tenemos de la formación integral, del desarrollo humano y social. Pero se nos vienen esta serie de desafíos que nos plantea la inteligencia artificial, todos sus dilemas éticos. Y en ese orden de ideas, conjugar, reunir ese par de escenarios, ese par de universos, para Uniminuto no le costará tanto, sobre todo como usted lo dice, transformando ese mindset de cada uno de los que hacemos parte de esta comunidad. Y en ese orden de ideas, el proceso se verá beneficiado definitivamente el estudiante y el profesorado. Estamos haciendo bien la tarea, como lo decía Jorge Mario, pero ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es el desafío de ahí para adelante a partir de una serie de charlas como las que vivimos hoy? No, yo creo que siempre vamos a tener la oportunidad de responder a lo que nos está exigiendo el mundo real en el que hoy andamos. Y yo diría que parte de la tarea que tiene esta institución con todos nosotros, hoy Uniminuto tiene un total de casi 6.000 colaboradores, de los cuales unos 4.000 profesores, maestros, muy metidos en la tarea educativa y por supuesto también en la gestión. Y creo que el reto está en que hagamos de esta institución una institución de verdad coherente con lo que estamos viendo, lo que estamos analizando, lo que nos está desafiando, retando. Eso que yo llamo el nuevo concepto de la universidad. ¿Cuál es el concepto que tenemos hoy de ser una institución de educación superior muy alineada a elementos de hibridación, a elementos de tecnología disruptiva, a una inteligencia artificial como una de las emergentes más impactantes hoy en el mundo contemporáneo, a poder realmente tener la oportunidad de ofrecer unas didácticas, unas pedagogías, unas metodologías en función de un aprendizaje crítico, de formación integral de un ser humano, de un proyecto de vida. Una universidad, como lo hemos dicho últimamente en muchos de los escenarios de la gobernabilidad de esta institución, como lo llama la doctora Stephanie, que esa es una palabra acuñada por ella, una universidad multiservicio, multioferta, multimodalidad, que realmente acoge lo que el mundo de hoy es, en esta realidad, insisto, de un mundo digital como el que vivimos hoy. Y yo creo que ese es el desafío, esa es la ruta. Uh-huh. Y cómo las dinámicas propias de prospectiva de nuestra institución, de esas iniciativas estratégicas en el lenguaje metodológico que hemos usado para desarrollar esa visión 2030, como llamamos en nuestro plan de desarrollo, son de verdad iniciativas que responden y que hacen posible que ese sueño, que esa inspiración, que esa conceptualización de esa manera de entender hoy la universidad sea una realidad. Y todos tenemos que estar metidos en ese cuento, nadie puede soslayarse de tener clara esa conceptualización, de promulgarla, narrarla, vivirla, experimentarla, sentirla, actuarla. Yo creo que ninguno se puede soslayar de eso, y esa es la ruta, Néstor, esa es la ruta. Yo quiero decir que, pues,
para no irnos tan lejos, podría utilizar el siguiente ejemplo. La universidad en el siglo XIX, pensemos que se apalancó en los libros de la época y en la manera en la que ya la imprenta se había familiarizado y se había socializado mundialmente, y se apalancó en ello para distribuir el conocimiento. Podríamos decir que en el siglo XX aprovechó la informática también para hacer de una manera mucho más económica y tal vez, ¿por qué no masiva?, ese mismo conocimiento. De hecho, yo vengo parte de esa generación que leyó un poquitico en el papel y que hizo el tránsito al tema digital gracias a la informática. Ahora ha llegado el momento de acoger la inteligencia artificial. Eso ya es un hecho. Aquí la vicerrectora general Stephanie nos dijo que Uniminuto ya cogió eso, que eso no es un secreto, que de hecho está utilizando la inteligencia artificial para hacer entrenamiento a 2 agentes. Mía y Leo. Sí, Dos agentes. sí. Ya la cogimos y nos vamos a apalancar en ello para potenciar también lo que como universidad nos pensamos. Ahora, padre, ¿usted para qué usa la inteligencia artificial en su cotidianidad? Yo personalmente uso la inteligencia artificial todos los días, y para mi ejercicio académico como profesor, para mi ejercicio académico como investigador y para mi ejercicio académico como escritor. La uso. Tengo mi propio agente. Sí. Y he podido involucrarme, aprender y meterme en cursos y conocer y cada vez más saber un poquito más de todo este mundo en función precisamente de ese ejercicio que hago todos los días. Y yo creo que hoy se ha dicho en la mañana, y yo lo siento así, realmente por eso el desafío más grande en una visión ética del uso y la apropiación y la adaptación de esta inteligencia artificial está en cómo formamos el pensamiento crítico realmente de nuestra gente para que haga la pregunta adecuada a la inteligencia artificial, porque en esa inteligencia artificial está toda la nube, está todo el conocimiento. Claro. Y entonces es cómo yo interactúo, cómo yo integro, cómo yo hago una pregunta que de alguna manera le dé un alcance suficiente a ese contenido que está allí en esa inteligencia artificial, y cómo curo, porque finalmente yo tengo que ser un curador de eso que la inteligencia artificial me genera. Creo que esa es parte, digamos, del pensamiento crítico, del uso ético que uno le da, pero es un gran potencializador para mí de mi ejercicio profesional educativo en el que hoy ando. Y es bienvenida esa confesión porque, pues, siento que, o sea, siento yo que hay una especie de mirada moralista de algunos sectores de la sociedad que ven que quien usa la inteligencia artificial de alguna manera está renunciando a parte de lo que nos vuelve, lo que nos hace humanos. Hay un estudio de MIT en estos días que leía y tuve la posibilidad de qué tanto la inteligencia artificial está reduciendo la capacidad creativa y generativa de conocimiento, pues a partir de todo el ejercicio neuronal, cerebral que los seres humanos tenemos para generar pensamiento. Sí. Y entonces, con unas pruebas de unos grupos de estudio comparados, quién la usa, cuándo la usa, quién no la usa, si produce o no produce más. Y bueno, yo creo que esa es parte de la integración. Yo por eso decía una humanidad aumentada, decía ahora yo en el conversatorio. Bueno. Yo creo que es un potencializador de esta dimensión humana a la cual no podremos renunciar absolutamente nunca, y cómo seguramente apalanca esa humanidad de una manera aumentada, vuelvo y lo digo. O sea, yo creo que no hay que tener esa visión moralista, como tú llamas, Jorge Mario, miedosa. Yo siento que hay que estar en ella, adaptarla, usarla, pero siempre con esa claridad mental de que somos nosotros los que hacemos la pregunta crítica, somos nosotros los que curamos, somos nosotros los que finalmente, con una amplitud de conocimiento más allá de lo que pueda tener esa inteligencia artificial, podemos tener un texto final,
una narrativa final, un concepto final de algo. Ideas quizá un poco más esquematizadas y que definitivamente pues es la esencia humana la que está ahí y la inteligencia asiste. Exactamente, es un asistente, por eso hablamos de agentes, de asistentes. Uniminuto lo tiene con sus asistentes personalizados que han sido entrenados no para terminar pensando que la inteligencia artificial o aquello que me suscita ese uso de esa inteligencia artificial es para yo decir sí o no. No, yo creo que las inteligencias artificiales nuestras, esas de las que habló seguramente la doctora Stephanie, mío y Leo, están entrenadas en un lenguaje o en un concepto de pensamiento socrático que le permite al estudiante finalmente no tener la respuesta así ramplante del sí o el no, sino que le genera a él El desafío más el desafío de la cuestión. Claro. Y no es darle la solución. No es darle la solución, sino que el estudiante tenga la capacidad de pensar críticamente cuál es la opción final que debe hacer. Que es un poco la analogía contemporánea, no te doy el pescado, sino que te enseño a pescar. Sí, yo creo que y te preparo exacto. para el mundo contemporáneo Sí. también. Bueno, entonces, si el rector me dice que usa la inteligencia artificial para ciertos procesos, y este es un mensaje que también puede calar a los estudiantes, que no se condenen tampoco si la están usando para algunos propósitos, ¿cuál sería el mensaje para el profesor? El que evalúa. ¿Cómo evalúa al estudiante sabiendo yo que mi estudiante al otro lado puede estar haciendo uso de la inteligencia artificial? Yo creo que tiene que ser un profesor que tenga pues esa mente abierta a que eso está sucediendo y que él también pues está sumergido en el mismo ecosistema de la inteligencia artificial. No puede pretender condenar, tiene que tener esa sabiduría propia de ser maestro más allá de su vocación particular en un campo de conocimiento. Por eso es un profesor hoy, y yo le decía esta mañana, y lo hemos dicho en estos días en nuestras reflexiones de estrategia, pues de análisis estratégico de nuestro sistema universitario. No necesariamente tiene que ser joven o antiguo por darle una categorización, un profesor antiguo, viejo, nuevo. Si no tiene la mentalidad, hasta un joven puede tener también una mentalidad completamente contraria a esto. Pero sí tiene que ser un practitioner muy importante hoy, y por eso mi insistencia desde hace algunos años de un docente, de un maestro, de un profesor, y mi columna del sábado próximo, dentro de 2 días, va a ser de eso. ¿Quién cuida a los cuidadores? El profesor es un cuidador. Claro. A propósito del tema del cuidado que en las últimas columnas he ido profundizando, y le dedico esta al talento humano, profesoral o al talento humano de una institución de educación superior que tiene realmente que estar también sumergido en este ecosistema y tener la sabiduría suficiente para acompañar, para orientar, para perfeccionar seguramente, inclusive con firmeza, a un estudiante que está formándose integralmente. Padre Harold, aprovechemos estos espacios. La inteligencia artificial está y es una posibilidad, pero jamás va a reemplazar el pensamiento, el criterio y la humanidad como tal. Sí. Pues sabemos que lo están esperando, padre. Gracias por su tiempo, gracias por pasar por Uniminuto Radio, y siempre estos micrófonos y estas cámaras pues estarán dispuestas para que usted también transmita su pensamiento y su liderazgo aquí en Uniminuto. No, muchas gracias a ti, Néstor, nuevamente Jorge Mario, a todo el equipo. Creo que estamos haciendo una tarea muy importante. Siempre se los he dicho y lo vuelvo a repetir, yo creo que tenemos que ser puentes de buenas noticias. La comunicación, el ejercicio comunicativo, las mediaciones comunicacionales, los contenidos de la comunicación, el ejercicio mismo profesional de ser comunicadores nos tiene que cada vez más hacernos visibilizar como volviendo a usar la palabra, un ecosistema de comunicación para buenas noticias, y esta es una. Transmitir la esperanza. Transmitir la esperanza, exactamente. Creo que tenemos que ser ese puente de esperanza y mucho más cuando
estos medios nos ayudan tanto a penetrar el corazón de tanta gente aquí en la Patagonia y en la Conchinchina, como decimos coloquialmente. Muy bien. Muchas gracias, padre, y feliz resto de jornada. No, muchas gracias. Un abrazo a todos. Padre, Un Convention Rehuman, el podcast. Educación con propósito en la era de la IA.